Buenas a todos. Eh, este es mi primer video sobre lo que sería Supremacy 1914. Básicamente no apunto a que esto sea un tutorial básico. Yo creo que hay bastantes tutoriales en YouTube que ustedes pueden encontrar con todos los conceptos básicos de la interfaz y demás. Esto es básicamente conceptos que yo fui por ahí un poco descubriendo a medida que lo iba jugando, ¿no es cierto? Bueno, básicamente, como ya les digo, no es esta una explicación de un tutorial básico, así que por ahí hay algunas cosas que las voy a dar por sobreentendido. De todas maneras, igual si ustedes quieren un tutorial básico, yo lo puedo hacer. ¿Cuál es la idea en Supremacy 1914? Bueno, la idea es la siguiente. Nosotros somos gobernadores, o si quieren decirlo, presidentes. En mi caso sería un sultán, porque elegí Marruecos al principio, de un país. Ese país tiene distribuido distintos recursos que nosotros podemos ir usándolos, o sea, en realidad no usándolos, se producen y nosotros tenemos que controlar el consumo. Y acá vemos ya de entrada los tres primeros, vamos a decirlo, o los tres puntos más importantes bajo mi criterio, digamos, de lo que sería Supremacy 1914, ¿no es cierto? Que es el primer punto, la economía, ¿sí? O sea, nosotros tenemos acá la interfaz para gestionar recursos. Vuelvo a repetirlo, no es que yo voy a estar mucho haciendo hincapié en cómo manejar esta interfaz. Es relativamente fácil. Fíjense que yo es bastante claro, digamos, cuando estoy consumiendo más de un recurso y cuando estoy produciendo de un recurso. Y eso me sirve para, bueno, ir variando cómo yo quiero orientar mi economía o en base a qué objetivos yo quiero desarrollar mi economía. El juego entonces tiene tres aspectos importantes y yo lo divido en tres etapas. Los tres aspectos importantes son economía, política y poderío militar. Y lo divido el juego en tres etapas. Y esto es mi concepto, ¿sí? Hay un opening que dura aproximadamente hasta que, y vuelvo a repetirlo, esto es un concepto mío, hasta que podemos construir la fábrica, que es, digamos, para mí uno de los elementos sustanciales o más importantes del juego. Eh, Desde el principio hasta la fábrica tenemos todo lo que es el opening. En este momento yo estoy en el opening de esta partida. Esto yo lo estoy grabando en enero del 2024. Probablemente ustedes lo vean un poco después. Pero la idea es dar una explicación y no creo que los conceptos varíen mucho de acá a un año, por lo menos. Entonces, repasando, sería: tenemos el opening, que es esta etapa, tenemos el mid game, que el mid game sería pasando el periodo en el que ya puedo fabricar, o sea, a partir del día 8 en adelante. El mid game ya no lo puedo definir dentro de lo que sería por tecnología como el opening, que es esto, poder crear una fábrica, sino que el mid game comenzaría desde el día 8 en adelante hasta que se constituya o se dé lo que yo denomino la guerra mundial. ¿Qué es la guerra mundial? Ustedes van a ir viendo que cada uno de estos contendientes o usuarios, ¿no es cierto? Bueno, van a ir peleando, tomando territorios, conquistando países, etc. Llega un momento en el que el grupo de usuarios o el grupo de jugadores es muy pequeño, digamos, somos mucho menos de los 31 que entran al principio en este mapa, y estamos en una situación de conflicto total. O sea, no existe, para mí yo lo veo como que no existe la posibilidad de la paz permanente, vamos a decir, sino situaciones de conflicto constantes. Eso es una situación de guerra mundial. ¿Por qué hablo de una situación de guerra mundial? Porque se podría dar que sean
una coalición contra otra coalición, la coalición americana contra la coalición europea contra la coalición africana, por dar un ejemplo. Pero básicamente sería eso, o sea, es cuando ya hay pocos jugadores, supongamos como máximo unos 10 jugadores, eh, jugando en el mapa, y normalmente ya a esa altura del partido se establecieron las coaliciones porque el juego inevitablemente, si los jugadores juegan moderadamente bien, es muy difícil llegar sin coaliciones al final de la partida, ¿no? Y el late game sería desde ese punto en el que ya sabemos que hay coaliciones establecidas, que estamos peleando los distintos grupos, hasta el final de la partida, donde evidentemente una coalición ganará o sucederá lo que tenga que suceder al final de la partida, que normalmente es eso, una coalición gana. Bueno, dicho esto, retomando los puntos que yo quería hablar, vamos primero por el punto más importante, digamos, la parte económica, ¿sí? En la economía tenemos durante las 3 etapas, comenzando en la primera, opening, tenemos que ir balanceando, dentro de todo tratar de poner todo en positivo, o sea, producir todos los recursos. Si no se puede, ir balanceando por aquellos recursos que yo voy a usar más en el opening y en el mid game, y dejar un poquito los recursos que normalmente no tienen un uso muy intenso, muy bueno, digamos, durante el opening o el mid game. Por ejemplo, el gas es un recurso estratégico, pero no es sustancialmente importante como el petróleo o el carbón. El petróleo, si ustedes lo ven, es en la mayoría de las unidades consumen petróleo como costo diario. Lo mismo el grano. Si vamos a verlo, el grano, es bueno tener una gran cantidad de grano y tener reserva. Y en lo posible, en este caso verán que no lo estoy haciendo, pero debería ser así. Deberíamos tener mayor producción de grano, por lo menos al principio, que pescado. Porque el pescado, en realidad, si bien puede ser útil, etcétera, en un principio no es tan útil. Y en realidad al late game tampoco es útil. El pescado es útil en la mitad del opening y hasta el final del mid game, vamos a decir que podemos encontrar la utilidad. En general, ¿por qué nosotros podemos decir que le podemos encontrar utilidad? Porque el grano es consumido no solamente por las unidades como coste diario, sino por algunos edificios como los cuarteles y otros edificios que tienen un coste en grano. Entonces, lo que normalmente tratamos de hacer es preservar la mayor cantidad de grano y consumir la mayor cantidad de pescado. A veces no es esto posible, por ejemplo, en este caso, bueno, podría aumentar un poco la producción de grano. Yo no estoy tan mal de grano, pero estoy muy cerca de perder el pescado, y esa pérdida sí me implicaría un problema en este juego, porque yo en este juego sí estoy librando batallas contra un determinado país, y al librar batallas contra un determinado país necesito que la moral de mis soldados esté alta. La moral baja si tenemos escasez de comida. Bueno, en este caso no verán que hay escasez de comida porque justamente lo pude equilibrar bien, pero en lo posible hay que tratar de evitar la escasez de comida, ¿sí? Entonces, retomando, teníamos que la economía en el opening es, los conceptos básicos sería tratar de manejar de la mejor manera nuestra tasa de crecimiento, o sea, lograr equiparar el consumo con la producción de la mejor manera. Por otro lado, el uso del mercado externo, ¿sí? Este es también un concepto que lo introduzco ahora. El mercado externo yo lo denomino a este mercado de valores que usamos, que es donde se pueden hacer todas las ofertas, ¿sí? Generales de todos los países. O sea, acá yo voy a poder ver ofertas de todos los países
que sean, que estén, que digamos que yo pueda comerciar. ¿Qué países yo no voy a poder ver una oferta o voy a ver y va a haber una cruz o una marca que me indique que no lo puedo comprar? Bueno, aquellos cuya relación yo esté en guerra o tenga un embargo comercial. Que el embargo comercial también tiene su utilidad, tiene su gran utilidad, pero no siempre es, digamos, no siempre tiene sentido embargar comercialmente a un país. Hay que analizarlo muy bien. Bueno, retomando. Entonces tenemos los recursos, manejarlos correctamente, hacer uso del mercado de valores externo, porque en este momento sí tiene sentido. Yo usando el mercado de valores externo no genero un gran beneficio para los demás, sí un beneficio a corto plazo, pero a mediano y largo plazo no es un beneficio grande. Entonces el mercado de valores está habilitado en este momento, aun aunque tengas una coalición. En mi caso yo estoy bueno, yo no tengo coalición en este caso, perdón, pero veo que se han creado dos, ¿sí? Una está con Egipto, una candidata, digamos, a que yo me alíe con esa coalición, y después tenemos esta que es la coalición americana, que no me interesa porque realmente está muy lejos, no podría aprovecharla. Entonces, eso es economía en el opening, ¿sí? Hoy voy a solamente tratar del opening porque realmente no creo que me dé el tiempo para más. Voy a hablar sobre mid game y late game después. Es bastante complejo todos estos conceptos, así que espero que los estén entendiendo, digamos. Y cualquier cosa en la caja de comentarios me mandan un mensaje y lo respondo, no hay ningún problema. La idea, entonces económicamente es esa, ¿sí? Ahora, en cuanto a política, en general, y acá sí vamos a lo de las coaliciones, no conviene crear una coalición al principio de la partida, en general. ¿Por qué? Porque las coaliciones al principio de las partidas tienen solamente el objetivo de países cercanos poder ayudarse entre sí, desde mi punto de vista. Por ahí los países cercanos entre sí, o más bien dicho, los jugadores tienen intenciones distintas. Y este juego se trata muchas veces de anticipar a la intención del contrincante o del futuro contrincante. Crear una coalición, si no tenés bien en claro qué tipos de aliados vos tenés cerca, si son confiables, si no son confiables, si en una coalición no te van a traicionar, si no están esperando que uno de ellos crezca y a vos evidentemente van a destruirte en pos de favorecer a otro miembro de la coalición o futuro miembro de la coalición, que ha pasado muchas veces. Una coalición te deja vulnerable a muchas traiciones. Entonces, en lo posible es evitar estar en una coalición. ¿Cuándo no se puede evitar estar en una coalición? Cuando la coalición, por ejemplo, en este caso tenemos Canadá del Norte y Canadá del Sur, si vamos un poquito al mapa, son estos dos países, quienes están prácticamente, por decirlo así, obligados a establecer una coalición o a ser parte de esta coalición, y en parte Groenlandia o Estados Unidos del Norte, y ya menos Estados Unidos del Sur y Estados Unidos centrales, perdón, y Estados Unidos del Sur. Es más, de hecho, estos dos no tienen tanta obligación, pero los que están cerca sí. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos central, ¿sí? Supongamos la siguiente jugada política que puede hacer Estados Unidos central, es hablar con el líder de la coalición esta, que déjenme ver quién sería. Coalición. El líder es Canadá del Sur, o sea, es este. Estados Unidos centrales podría fácilmente hablar con Canadá del Sur, ponerse de acuerdo y entre los dos destruir a Estados Unidos del Norte, lo que le daría
más puntos a Canadá del Sur, más puntos a Estados Unidos centrales, y Estados Unidos del Norte estaría vulnerable en ambas fronteras, frontera norte y frontera sur. Con Groenlandia la situación es un poquito más difícil porque hay agua de por medio, con lo cual es lento el movimiento digamos, de las tropas. Además, en este caso, Terranova sigue siendo virgen, es decir, todavía no fue conquistada. Normalmente la conquista Canadá del Norte, pero no necesariamente, no es algo que siempre pase. De todas maneras, retomando la cuestión política, una situación en la que Estados Unidos del Norte puede verse envuelto es justamente en el peligro de que esta coalición, ¿sí? América Unida, tome partido de acercarse a Estados Unidos centrales o acercarse a Estados Unidos del Sur. Yo creo que un jugador de nivel medio y ya medio avanzado, si fuera en este caso Canadá del Sur, que, ojo, en un principio no lo... Bueno, sí, es un jugador de nivel 11, un jugador avanzado. Acá tenemos a, bueno, Canadá del Norte, que es nivel 9. Ellos saben lo que están haciendo. Probablemente estén evaluando cómo invadir todo el sur. Y una vez invadido todo el sur, bueno, expandirse desde América a Europa, que es básicamente la estrategia que uno tiene siempre en América. Pero bueno, resumiendo, a nivel de políticas tenemos que la coalición, si no es necesariamente, perdón, eh, obligatorio, vamos a decir, o no depende tu supervivencia aliarte a la coalición, no es necesario aliarse, es más, es mejor evitarlo. Yo, por ejemplo, en este momento tendría cerca la coalición que generó Egipto, ¿sí? Egipto está muy lejos, tiene que atravesar un periodo, un tramo muy grande de este lado. Todavía no logró que Libia del Oeste se una a Egipto, ¿sí? Y esto es una cuestión muy importante, yo no sé qué está pasando entre ellos dos. Tendría que establecer comunicaciones y ese es otro concepto importante en la política durante el opening. Disculpen si por ahí voy hilando conceptos sobre el camino, pero es bastante complejo hablar de esto de una manera lineal. Durante el opening, políticamente es importante que se establezcan comunicaciones con países lejanos. ¿Por qué? Porque esos países no van a tener interés en conquistar tus territorios o en conquistar cosas cercanas a vos, pero sí pueden tener interés en comerciar productos que vos tenés en exceso y que a ellos les falta. Ejemplo, este caso Rusia del Norte es un ejemplo, tiene una sola provincia con petróleo, bueno, dos, en este momento, pero yo tengo un poquito más de provincias con petróleo, ¿no es cierto? Entonces yo podría comerciar o establecer comercio con petróleo a cambio de, por ejemplo, en el caso de ellos, bueno, no tienen muchos recursos que me interesen, podría ser un poquito de trigo, madera sí me vendría bien quizás, ya en vista para construir un puerto, probablemente yo construya un puerto en una de estas. La mejor posición para mí en Marruecos de poner un puerto siempre es Tánger. Por más de que muchos digan, bueno, pero está muy cerca de España, es excelente para poner un puerto acá. Hay que protegerla bien, pero es para mí una de las mejores provincias para poner un puerto. Y un puerto en Tantán o si una vez que se conquista el Argup, perdón, tomar el Argup y construir un puerto. Bueno, pero con respecto a las políticas es eso, conversar con aquellos países que están lejos, evitar crear coaliciones, si la coalición está muy cerca o involucra, por ejemplo, un caso como este, que estratégicamente te pueden destruir en pos del objetivo de la coalición, conviene unirse. Y eso es en cuanto a política en líneas generales.
En cuanto al poderío militar, lo que tenemos son unidades, al principio unidades baratas, como son los soldados de la infantería. Podemos ir sacando de a poquito quizás alguna caballería, yo no lo recomiendo, a menos de que tengas un objetivo muy claro. Y lo que sí me parece importante, no solo en el opening, sino en casi todo el juego, es ir sacando unidades que te permitan visión, como por ejemplo los globos. Con ya crear un taller de nivel 2 podemos construir los globos y empezar a repartirlos a lo largo del mapa. Bueno, básicamente no hay mucho más para hablar del poderío militar, es esto. Al principio no hay mucho más para hablar porque no recomiendo que se empiecen a conquistar muchos países, sino ir conquistando de a uno, ir peleando guerras sencillas y cortas en lo posible. Y bueno, en fin, eso es todo lo que tengo para decirles. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.